que me parece asombroso que sigan creciendo con el paso del tiempo, que eso dices, hola, hola, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto? ¿No? O sea, qué bien. Yo creo que las obras son un poco como los hijos, o sea, tú los tienes y luego ves si han salido bien o han salido mal y tienen su propia trayectoria. Y hay algunas obras pues, que disfrutan de una trayectoria espectacular y otras obras pues, que son más íntimas o más humildes o otro rollito. Es así. Mm. Oye, una cosa, cuando tú empezaste, es que antes estaba también pensando, cuando me estabas hablando de tu trayectoria artística, cómo elegiste un camino que en su momento era un camino, digamos, no muy mainstream, ¿no? Que no era un camino que recorrieran muchos artistas. ¿Quiénes eran tus referentes en ese momento? O sea, porque en algún momento tú debiste sentir una conexión con el arte conceptual. Probablemente verías la obra de algún artista que dirías, ostras, esto me llama la atención, como para poder yo también ir investigando por esa vía, ¿no? Por ese campo. Hombre, yo era muy de Boyce, muy de Duchamp, muy de Robert Morris, muy de Paul McCarthy, o sea, me interesaban este tipo de estrategias bastante, ¿no? Y quizá, pues viéndolos y sabiendo que ellos ya habían contado las cosas, pues me planteé cómo contarlas yo para no ser ellos, y sino ser yo mismo, ¿no? La verdad es que al principio, pues como todos, empecé pintando, por supuesto, ¿no? Y haciendo eh, mis cuadros y todo esto, pero era también dentro de una estrategia la pintura. Y me acuerdo que hacíamos unas cosas que era pintura española y de repente pues tenía como 15 cuadros horrorosos, horrorosos. Pero dentro de la pintura española estaba el Pentágono de los Estados Unidos, era muy amplia la pintura española que estaba practicando y no tenía un sitio realmente bueno donde exponerlas, los ponía en salas de mierda. Y entonces decidí exponerlas en un toro de Osborne que estaba a 50 kilómetros en la carretera, ¿no? Porque me parecía, O sea, ostras, al final tú acabas haciendo obras conceptuales, tú sacabas obras conceptuales de donde fuera, ¿no? Es como, pero incluso esto, de las pinturas, lo acabas transformando en una obra conceptual, ¿no? pero eso lo cambió todo porque como fuimos a colgar al toro de Osborne con Jorge Bravo, que tiene una galería que se llama Et Hall en Barcelona, que estábamos trabajando en ese momento juntos y tal, dijimos, pues vamos a pedirle una cámara a la Diputación General de Aragón, que estaba al lado, y que nos la deje y lo filmamos, ¿no? Y entonces, después, cuando lo filmamos, alguien dijo, oye, entonces lo vas a editar tú, y digo, ¿qué es editar? ¿No? ¿Sabes? O sea, tenía veintitantos años. Y vi como al final hicimos un vídeo que era muchísimo mejor que las pinturas, pero muchísimo mejor, que contaba mucho mejor lo que queríamos hacer y dónde teníamos la cabeza, ¿no? Entonces dije, ¿para qué puñetas voy a hacer pinturas si soy un pintor malísimo además? Sí, puedo contar las cosas con más frescura, con más potencia, con una cámara. Y alguien dijo, oye, ¿por qué esto no se vende? Y digo, oye, es que, o sea, no sé si es el principal objetivo venderlo, ¿no? Y entonces, por eso empecé un poco a especializarme en este sentido. Tuvo que ver con ese momento, ¿no? Qué buena, me parece buena la Estoy anécdota hablando de esta. los 85, casi en la posguerra, ¿no? Sí, ¿Sabes? sí, bueno. Oye, ¿y cuál es tu relación con el objeto? O sea, porque cuando he hablado bueno, por ejemplo, con Santiago Sierra, que lo he entrevistado recientemente, tenía una visión bastante interesante del objeto, como que también llega un punto en que a él lo que le interesa es la acción, lo que vendría a ser la acción de la obra, pero que de algún modo dice, tienes que tener algo que puedas vender, porque dice, si no el monstruo te engulle, ¿no? El capital, tienes que pagar facturas, tienes que... Claro. Cuál es tu relación también con el objeto? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, al final genero piezas que pueden ser, hay algunas que no son muy objeto, que son intangibles, los vídeos, y lo bueno es que mi galerista sabe vender el tipo de producto que fabrico, ¿no? Aunque sea absolutamente intangible, ¿no? Entonces, creo que no hay que intentar concretar en un objeto, sino que eso sale, o sea, sale un producto final del desarrollo de una idea. Y lo que no puedes es plantearte al principio qué es lo que voy a sacar, sino una vez que has hecho el desarrollo normal de un discurso y que sabes cómo contarlo, pues eso, intentar que haya alguien lo suficientemente interesado por Hábil, la pieza hábil con... y muy hábil para que alguien, al final los coleccionistas lo que hacen es pagar las investigaciones de los artistas y esa es una función social que ellos saben que la tienen, algunos de ellos y otros no.
pero es lo más importante que hacen los coleccionistas, y esto es serio, ¿no? Mm, Entonces, depende de, yo creo que es mucho más sofisticado comprar algo intangible que algo tan tangible que resulta grosero, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, eh, no me preocupa mucho, pero consigo que los productos, yo vivo de esto y muy razonable, o sea, razonablemente podemos mantener el estudio con las personas que trabajan ahí y mm. eso es fruto de que generamos producto, pero ese producto no son cosas muchas veces, ¿no? O sea, son esto, ¿no? Bueno, es que al final ya no es solamente el hecho de que con la venta de esos productos puedas en un momento dado vivir, que no es cosa menor, poder vivir de algo que te gusta, sino que eso también te da empuje para poder seguir creando obras, porque si no, en el momento Claro, en que un artista tiene que centrar su vida en buscarse el sustento por otro lado, no, está perdiendo tiempo y eso energía es que podría dedicar a peligrosísimo. crear, ¿no? Eso es peligrosísimo. O sea, el no tener el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo tus estrategias es terrible. Y el que nadie pague tus estrategias te obliga a que tengas que hacer otras cosas, ¿no? Y tenemos, el día es limitado, tiene unas horas, ¿no? Entonces las puedes dedicar o a buscarte la vida o a intentar hacer lo que quieres hacer y que de eso resulte un producto que puedas, con el que puedas vivir, ¿no? Al final hay muchos productos que yo fabrico, o sea, lo que tenía en Arco este año eran unos organismos de aluminio que se van moviendo e interactuando con ellos. Ni siquiera es una escultura, es una ocupación de espacio. Ellos van a estar donde quieren estar, ¿no? Porque se mueven, ¿no? Supongo que esta obra sí que la has visto, que es la última que hay en mi página, ¿no? La del glorioso accidente. Sí, esa la he visto. Una cosa, y hablando ya un poco de temas más de actualidad, últimamente creo que sin tú esperártelo, te has visto envuelto en un evento polémico. Se te ha dedicado un vídeo, sé que ahora mismo estás recibiendo mogollón de hate, que le dicen, mucho odio en diferentes vídeos que tienes en YouTube, o sea, ya no tuyo, sino de canales de entrevistas que te han hecho en televisión española, yo que sé, de otros canales de arte y tal. ¿Cómo estás llevando todo esto? ¿Cuál es tu experiencia? No sé, ¿cómo lo estás viviendo? Me da absolutamente igual. Para mí, ese tipo no es nadie que tenga que ver con el arte contemporáneo, ni con mi trabajo, ni con nada parecido. Eh, no me importa, es un ser retrógrado que banaliza el arte contemporáneo y que no tengo ningún interés por nada de esto, ni me influye en absoluto, ¿no? Y, o sea, pero ¿cómo se ha iniciado todo esto? Porque parece como el vídeo que te ha dedicado esta persona es como bastante, yo creo, como más que un vídeo de una crítica de arte, me parece como de un vídeo de alguien que está muy dolido, como que está escocido y que de alguna manera ha hecho uso de una plataforma que él tiene, con muchos seguidores, para poder de algún modo liberar esa rabia o lo que fuera, ¿no? Eh, ¿Cómo lo has vivido tú? O sea, ¿cómo se inició esto? Porque, Te voy a ser absolutamente sincero, Ray, no he visto ese vídeo, no lo he o sea, tú visto. el vídeo no lo has visto todavía. No, 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 Ni lo vas a ver lo voy seguramente, a ¿no? ver, por supuesto, no tengo ningún interés por verlo. ¿Y cómo se inició? No se inició nada, simplemente pues uno de mis alumnos a los que doy clase en la universidad, hace 2 años o algo así, me enseñó una parte de un vídeo en el que alguien, bastante bobamente, hablaba sobre una de mis piezas, los paisajes móviles, estas piedras que tienen ruedas y ejes de skate, que yo las hice para explicar que estamos muy deslocalizados con respecto a nuestro paisaje emocional y todo esto, y hablaba muy banalmente sobre eso y dije, bueno, ¿qué importa? Es una tontería, ¿no? Y Mm. luego, un día entrando en Arco, en el 2018 me parece, vi ahí como un revuelo de cámaras y tal, y digo, ¿qué pasa aquí? Y miré y dije, que este tipo le conozco, es un payaso, ¿no? O sea, es que o sea, vi que era él, ¿no? Y me marché tan tranquilamente, pero o sea, no tenía nada que ver con él, fue un hecho puntual. Y este año en Arco, eso pasó en Arco del 19, creo. Y este año en Arco viene un tipo con un aspecto estrambótico, raro, y me dice, tú eres el que me llamaste payaso el año pasado, rodeado de cámaras y todo eso. Y yo digo,
¿quién eres? ¿Qué pasa? O sea, es verdad, ese es el retrógrado este que no tienes ni idea de arte contemporáneo. Y digo, mira, no quiero hablar contigo y me fui y esta es todo mi relación con eso. Y desde luego no me ha influido en nada ni me importa un bledo. O sea, paso absolutamente de esa historia. No tiene nada que ver conmigo ni con el arte contemporáneo, afortunadamente. De Ya. hecho, alguien me contó que había hecho un vídeo igual contra Miró, contra Dalí, contra Picasso. Digo, bueno, pues está, está muy claro, ¿no? Y yo creo que está muy claro. No hay nada que decir sobre esto. Es una tontería. Pues oye, Eugenio, la verdad que me ha encantado conocer más de tu obra, poder compartirlo además con toda la gente que me sigue, que igual no son tantos, pero a mí la verdad es que los quiero un montón, a todas las personas que siguen este canal y que la verdad que No me extraña que te siga. apoyan pues, a artistas que tienen una visión un poco, desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, un poco más abierta del arte, no tan cerrada. Y me gusta dar espacio pues, a artistas de, pues yo creo, de tu trayectoria, de tu categoría, y me encanta que tú también en un momento dado pudieras dar tu versión y explicar un poco cómo lo habías vivido tú todo esto. Porque, Tranquilamente, no te preocupes y la verdad es que estamos muy contentos a pesar de la cuarentena, que es lo que importa, y seguimos trabajando con intensidad y con emoción. muy bien, espero que se acabe pronto esto de la cuarentena y puedas seguir adelante con tus proyectos y con todas las obras que seguramente ahora tendrás ahí pendientes un poco pendientes de lo que pueda pasar. No, seguimos haciendo cosas y seguimos haciendo cosas con respecto a lo que pasa hoy, por supuesto. ¿Vale? Muy bien. Pues oye, un fuerte abrazo y nada, los que nos estéis viendo, dejaros un like para apoyar también a Eugenio, para apoyarme a mí y los que no estéis suscritos, pues ya sabéis, suscribiros al canal, que eso también da mucho ánimo, da mucho power. Y nada, espero veros muy pronto y lo dicho, muchísimas gracias Eugenio por compartir este tiempo conmigo y con todos los que nos están viendo. Un placer, Ray, y un abrazo muy fuerte. ¿Vale? Venga, hasta ahora.